Hola muchachos, buenos días. En esta ocasión vamos a hablar sobre la segunda parte del metabolismo de carbohidratos y vamos a ver algunas de las principales vías metabólicas de los carbohidratos y también cómo el metabolismo de carbohidratos en boca afecta la salud o puede llegar a afectar la salud bucal de las personas, específicamente cómo se da el inicio del desarrollo de las lesiones cariosas y qué tiene que ver ahí el metabolismo de carbohidratos con eso. Básicamente en esta clase vamos a ver 4 temas principales. El primero va a ser el ciclo de las pentosas fosfatos. Después vamos a hablar sobre el ciclo de Cori. Finalmente, a continuación hablaremos sobre el ciclo de Krebs y terminaremos hablando sobre metabolismo anaerobio de carbohidratos y su relación con la placa dental y la posterior evolución hacia caries. En la primera parte, cuando hablemos sobre el ciclo de las pentosas fosfato, pues hay que destacar que esta es una vía metabólica que es muy flexible, que tiene la capacidad de producir moléculas como el NADPH, que es una coenzima que funciona en el metabolismo anabólico, y también tiene la capacidad de transformar la glucosa en ribosa. Ya habíamos hablado en clases anteriores de que la ribosa es un componente necesario para la síntesis de los ácidos nucleicos, es decir, del DNA y del RNA. Y pues como ustedes ahorita ya saben, estas, estas moléculas las requieren todas las células del cuerpo. Esta vía metabólica, conocida como el ciclo de las pentosas fosfato, a grandes rasgos se divide en 2 fases principales. La primera se llama fase no oxidativa y la que es más importante es la fase oxidativa. Se les llama oxidativa porque requieren la oxidación de algunas de las moléculas que forman parte de esta vía metabólica y mediante esta oxidación se producen moléculas ricas en energía, como el NADPH, y también como producto de esta vía se generan las ribosas 5-fosfato, que posteriormente se utiliza para elaborar nucleótidos, para elaborar ciertas coenzimas, pero básicamente son la base estructural del DNA y del RNA. En la fase no oxidativa, este ciclo de las pentosas fosfato puede producir diferentes azúcares o monosacáridos que pueden entrar a otras vías metabólicas para generar energía en otros lugares, ¿no? Si nosotros nos ponemos a estudiar esta vía, lo primero es que hay que destacar los productos principales de esta vía, ¿no? Los principales son el NADPH y la ribosa 5-fosfato, pero como les había comentado, en la vía no oxidativa también se forman ciertos monosacáridos que pueden entrar a otras vías metabólicas. Lo de las 2 fases, pues ya lo habíamos comentado, la oxidativa, la no oxidativa. La oxidativa es en la que se genera la ribosa 5-fosfato y se producen también 2 moléculas de NADPH. Y lo importante o lo destacable de esta vía metabólica es que ustedes correlacionen con, uno, para qué se utiliza, qué productos genera, dónde se utilizan esos productos, y con eso ustedes pueden hacer la correlación de en qué ese tipo de células va a ser más común encontrar esta vía metabólica activa. Por ejemplo, si ponemos atención a los productos, el NADPH, pues es un agente reductor que se utiliza en diversos procesos anabólicos, principalmente en 2, en la síntesis de lípidos y en las células que tienen o que manejan ciertos componentes relacionados con el estrés oxidativo. Si nosotros correlacionamos esto con las células de nuestro cuerpo, pues viendo que el NADPH se utiliza para la producción de lípidos, lo más común sería relacionar que las células que van a tener esta vía metabólica muy activa, especialmente enfocada en la producción o en la utilización de la vía oxidativa, van a ser aquellas células que
como función tengan la de generar grandes cantidades de lípidos. Podría ser, por ejemplo, todas las células del tejido adiposo, las células de la corteza suprarrenal, las glándulas mamarias, el hígado. Y si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en la función del NADPH como en su participación en los mecanismos antioxidantes, pues las células del cuerpo humano que más van a tener activada esta vía en la fase oxidativa van a ser los eritrocitos, ya que los eritrocitos realizan muchísimas funciones antioxidativas durante su funcionamiento. Otro tipo de células que tienen esta vía metabólica muy activa en la fase oxidativa son aquellas células que tienen una gran cantidad, que están en constante proliferación, es decir, que se están reproduciendo constantemente y al estarse reproduciendo necesitan replicar su material genético. Por lo tanto, necesitan duplicar la cantidad de DNA que tienen durante este proceso y pues requieren esta fase de la formación de las ribosas que les proporciona esta vía metabólica. Entonces, si nos ponemos a analizar qué tipo de células tienen o cumplen con esta característica o este tipo de demanda, pues serían células con un alto recambio metabólico, como las de la médula ósea, las de la piel, las de las mucosas. Y cuando hablamos de mucosas, podemos decir la mucosa intestinal y la mucosa bucal, y también todas aquellas células tumorales, ya que los tumores tienen esta característica que son altamente proliferativas. Una de las grandes ventajas de esta vía metabólica es que puede generar productos diversos, productos relacionados con la producción de energía que se utilizan para procesos anabólicos o productos integrales o estructurales como las ribosas. También puede generar más productos que aporten a la formación de energía o a la generación de energía, específicamente cuando la vía se centra en la fase no oxidativa, ya que esta fase produce diversos monosacáridos o disacáridos que pueden entrar en otras vías metabólicas para específicamente generar energía. Un punto a destacar de esta vía metabólica o de la ruta de las pentosas fosfato es que es altamente flexible y esta flexibilidad le permite satisfacer diversas demandas de las células. Y esa demanda o esos requerimientos que tienen las células es lo que va a regular esta vía metabólica. Si en las células se encuentra una gran cantidad de NADPH, pues se va a inhibir la vía oxidativa de esta ruta metabólica y se puede dar paso a la no oxidativa o se puede quedar inactiva hasta que la célula lo requiera. Por otro lado, cuando en la célula no hay NADPH y solo hay NADP positivo, la célula requiere que se forme el NADPH. Entonces, cuando esto sucede, se activa específicamente la vía oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato para satisfacer esa demanda celular. La otra ruta metabólica que vamos a ver el día de hoy es el ciclo de Cori. Es un ciclo generalmente poco conocido, pero que tiene una función muy especial. Este ciclo metabólico consiste en la circulación cíclica de la glucosa y la otra molécula llamada lactato entre los músculos del cuerpo y el hígado. Esto es básicamente para reciclar moléculas producto del metabolismo del músculo y poder continuar con la generación de energía, pero al mismo tiempo le permite al cuerpo poder desarrollar trabajo físico demandante. Entonces, ahorita vamos a ver que este ciclo de COI en algunas ocasiones funciona como un generador de eléctrico de emergencia. Ya ven que, por ejemplo, todos los hospitales, en caso de que se vaya la luz en la ciudad, tienen un generador eléctrico de emergencia que pues satisface los requerimientos de las zonas críticas del hospital, como los quirófanos, las salas de terapia intensiva, etcétera. Pues el ciclo de Cori para nuestro sistema musculatorio, pues básicamente es eso.
Si ustedes ven aquí la imagen de esta persona que es, no sé quién sea, pero no soy muy fan del tenis, pero pues es un deportista de alto rendimiento y que está tirado en el piso por un calambre, tiene mucho que ver con el ciclo de Cori. Ahorita vamos a ver cómo es que están relacionadas estas cosas. Pues como les comentaba, el ciclo de Cori básicamente inicia en las células musculares. Cuando nosotros estamos en actividad de reposo, pues nuestros músculos están relajados, tienen un consumo de energía muy bajo, pero cuando por alguna extraña razón o por decisión propia, de repente empezamos a hacer mucho ejercicio, por ejemplo, bueno, antes los seres humanos cuando eran nómadas y que no había mucha protección, andaban deambulando de repente así por los lugares donde vivían y de repente les salían animales peligrosos que uno los hacían correr para ponerse a salvo o los hacían enfrentarse a ellos, y esas dos cuestiones pues requieren de una actividad muscular alta con una alta demanda de energía para poder mantener el ritmo de la actividad física. Evolutivamente se fue diseñando esta vía metabólica conocida como el ciclo de Cori para poder mantener esos periodos de gran actividad física, se podría decir explosiva, de alta intensidad, y que pues las personas no murieran ahí en el intento, ¿no? Entonces, básicamente les voy a explicar a grandes rasgos cómo es que se da esto para que lo puedan entender un poco mejor y que pues valoren la importancia de este ciclo de Cori. Como les comentaba, cuando nosotros estamos en reposo, sin hacer actividad física, las células musculares consumen muy poca energía. ¿Por qué? Porque los movimientos que necesitamos hacer estando tranquilos y en reposo son muy ligeros, son leves y no se ocupa mucha energía para eso. Sin embargo, cuando por ejemplo estamos haciendo deporte, cuando estamos corriendo, cuando estamos nadando, cuando alguien nos persigue, cuando necesitamos levantar algo muy pesado por mucho tiempo, la demanda energética de los músculos se incrementa incluso hasta 40 veces más que cuando estábamos en reposo. Esto metabólicamente es difícil de conseguir porque de un instante a otro se requieren grandes cantidades de energía para poder mantener la actividad de los músculos de todo el cuerpo. Inicialmente las células musculares pues van a disponer de la glucosa que tengan a su alrededor, pero pues eso les brinda energía para digamos, el arranque de la actividad física, pero si esta se mantiene un poco más allá, el músculo recurre a todas las reservas energéticas que tenga a su disposición. Básicamente hay glucógeno almacenado en las células musculares y este glucógeno pues se hidroliza hasta producir glucosa para que la glucosa produzca la energía que requiere el músculo para mantener su actividad física. Cuando nosotros estamos teniendo un ejercicio intenso, es tanta la demanda de energía que este proceso se agota todo el oxígeno que está en el medio y se tiene que recurrir a vías metabólicas anaerobias para la producción de energía. Estas vías metabólicas anaerobias, que sería esta parte de abajo, lo que hacen con la glucosa es primero convertirla en piruvato y posteriormente este piruvato se transforma en ácido láctico, que es el producto de desecho. Con este metabolismo anaeróbico de la glucosa en el músculo se generan dos moléculas de ATP, que son las moléculas de energía que requiere el músculo para mantener su función. Sin embargo, como producto de desecho se genera el ácido láctico. El ácido láctico, no sé si algunos de ustedes han ido o van comúnmente a gimnasios o hacen deporte de alto rendimiento, yo creo que ya deberían haber escuchado hablar sobre el ácido láctico, y si no, pues les comento así de forma rápida que, por ejemplo, cuando nosotros pasamos mucho tiempo sin hacer ejercicio y de repente hacemos algo de ejercicio, al día siguiente generalmente amanecemos muy molidos, nos duele todo el cuerpo, sentimos como si tuviéramos agujas clavadas por las partes que estuvimos ejercitando, y básicamente es cierto. El ácido láctico se acumula en los músculos
en grandes cantidades. Para hacer más eficiente esta acumulación del ácido láctico, se organiza en forma de cristales para que en menos espacio quepan más moléculas de ácido láctico. El problema de estos cristales es que pues es básicamente como si les creciera ahí un tipo vidrio dentro del músculo, y por eso duele y por eso sienten como si tuvieran cosas clavadas ahí. Este ácido láctico que eventualmente va a pasar a la circulación sanguínea, y la circulación de la sangre lo va a llevar hasta el hígado. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre recorre todas las fibras musculares, todos los músculos de nuestro cuerpo, captan el ácido láctico que están ahí y lo llevan a través de la circulación sanguínea general hasta llegar al hígado. Una vez que llegan al hígado, todas las moléculas de ácido láctico pasan el proceso metabólico inverso, es decir, se recibe ácido láctico, se convierte a piruvato y posteriormente se convierte en glucosa. Esto se conoce como la vía anaplerótica. Y en este proceso se consumen 6 moléculas de ATP. Finalmente se vuelve a producir glucosa, esta glucosa regresa a la circulación sanguínea y a través de la circulación sanguínea pues se distribuye a todas las células del cuerpo que lo requieran. Ahora, si nosotros ponemos atención a la energía involucrada en todo este proceso, la parte inicial, donde el músculo necesitaba energía, produce 2 moléculas de ATP y genera mucho ácido láctico. Por otro lado, para ese ácido láctico convertirlo a glucosa nuevamente en el hígado, se invierte en 6 moléculas de ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que este ciclo, en vez de producir energía, consume energía. Entonces, de ahí que esta vía metabólica del ciclo de Cori no sea una que tiene como finalidad generar energía. Es como les digo, es como un mecanismo de emergencia que consume energía y que por lo tanto no siempre está activo, solamente cuando se requiere. Si siempre estuviera activo, pues terminaríamos muertos porque consumiría más energía de la que genera si fuera la única vía metabólica que tuviera nuestro cuerpo. Todo implicaría un desgaste fisiológico muy, muy severo. Aquí está un esquema de cómo funciona. El músculo requiere de glucosa, consume la glucosa libre que tenga a su alcance. Cuando se termine esta glucosa libre, recurre al glucógeno para hidrolizarlo hacia la glucosa y ya se da el metabolismo anaeróbico o fermentación láctica de la glucosa, lo que tiene como producto final el lactato. El lactato regresa a través de la circulación sanguínea hasta el hígado, donde se produce a partir del lactato glucosa que regresa a la circulación sanguínea general. Algo muy importante destacar de este ciclo de Cori es que no genera energía, al contrario la consume, pero es muy importante porque fue una de las razones que permitió que el ser humano se mantuviera con vida a pasar de la competitividad con otros depredadores que tenía. Fue lo que le permitió evolucionar y pues lo que nos permitió estar aquí donde estamos ahorita, ¿no? El otro ciclo que vamos a ver es uno también muy importante para todas las células aeróbicas, muy importante para todos nosotros, ya que la gran mayoría de nuestras células lo van a llevar a cabo, y es el ciclo de Krebs. Este es uno de los más conocidos en bioquímica, es uno de los que la mayoría de los alumnos le tienen más miedo. Sin embargo, pues como es uno de los más importantes, es algo que sí o sí tienen que ver, sí o sí tienen que entender y pues saber para qué se utiliza y en dónde se lleva a cabo, ¿no? Básicamente el ciclo de Krebs es una de las rutas metabólicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. Es decir, es donde es liberada energía a través de la oxidación de la acetilcoenzima A, que puede derivar de carbohidratos, de lípidos o de proteínas, y se genera dióxido de carbono en este proceso y energía química en forma de ATP. Ahora,
El ciclo de Krebs es muy importante porque es la convergencia metabólica de básicamente todos los componentes de nuestra dieta. Si vemos, por ejemplo, el esquema del lado izquierdo, vemos que los carbohidratos, también las proteínas y las grasas pueden aportar, a final de cuentas, hacia el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, son sinónimos. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente cualquier alimento que nosotros ingiramos, a final de cuentas va a pasar por el ciclo de Krebs, porque esta es una de las vías metabólicas con mayor eficiencia energética. Entonces, generalmente las células tienden a buscar los mecanismos que uno satisfacen con sus necesidades con la mayor eficiencia posible y dos que tienen la maquinaria necesaria para realizarlo, ¿no? Entonces, si ustedes ven el esquema del lado derecho, pues puede parecer un poco intimidante, son muchas moléculas, muchas reacciones. El ciclo de Krebs es complejo e involucra 8 enzimas que en 8 reacciones van transformando las moléculas que inicialmente fueron carbohidratos o fueron proteínas o fueron grasas, a través de ciertas vías metabólicas, de un carbohidrato pasa a acetilcoenzima A, de una proteína pasa a acetilcoenzima A, o de grasa, de alguna molécula de grasa, pasa a acetilcoenzima A. Una vez que ya se tiene catabolizado estos alimentos hasta acetilcoenzima A, entonces sí ingresan al ciclo de Krebs. Y aquí es donde se llevan a cabo las 8 reacciones enzimáticas que les comentaba que conforman el ciclo de Krebs. Lo importante de esto es que ustedes pongan atención a, uno, qué requiere para el ciclo de Krebs para mantenerse funcionando, qué se produce, bueno, lo que requiere es acetilcoenzima A, ¿no? Independientemente de cómo se obtuvo, el ciclo de Krebs para que arranque necesita acetilcoenzima A. Y lo que se requiere pues es agua, es oxígeno, y lo que va produciendo son moléculas como el NADH, GDP o ATP en algunas células, pero básicamente lo que produce son estas moléculas, el NADH. Ahora, como ustedes recuerdan, habíamos estado viendo que, por ejemplo, la ruta de las pentosas fosfato produce ATP, y yo les decía, el ATP, bueno, en clases anteriores les dije, el ATP es la molécula energética por excelencia. Si ponemos atención a este esquema, el ciclo de Krebs, en una vuelta de este ciclo, tiene la capacidad de producir una molécula de GDP, que es muy similar al ATP. Lo único que cambia es una adenina por una adenina. En algunas moléculas directamente se produce ATP, pero solamente se obtiene una por cada ciclo. ¿Por qué se dice que el ciclo de Krebs es el de los más eficientes en cuanto a producción energética? Pues la respuesta es que el ciclo de Krebs se realiza en el centro de las mitocondrias. Este ciclo de Krebs, aquí está, como marcado como el ciclo del ácido cítrico. Aquí en las mitocondrias es donde llega el acetilcoenzima A, producto del catabolismo de todos los alimentos que ingerimos. Y en las mitocondrias pues, se lleva a cabo las 8 reacciones del ciclo de Krebs. Se producen moléculas como el NADH, el FADH, y estas dos moléculas, el NADH y el FADH, se acoplan a lo que se conoce como la fosforilación oxidativa o la respiración celular. Esta respiración celular lo que hace es utilizar esas dos moléculas, el NADH y el FADH, para, a través de un gradiente de electrones entre las membranas, estas membranitas que ven aquí de las mitocondrias, hacer que esta macromolécula, que es un complejo de varias proteínas unidos, estén formando ATP. Y con las moléculas que generó el ciclo de Krebs, el NADH y el FADH, se pueden producir alrededor de 38 moléculas de ATP.
¿Qué quiere decir esto? Que por cada molécula de glucosa que se va a dirigir al ciclo de Krebs, como inicialmente se parte a la mitad la molécula de glucosa y lo que la acetilcoenzima A, que está compuesta por 3 átomos de carbono, es la que entra al ciclo, una molécula de glucosa alcanza para darle 2 vueltas al ciclo de Krebs o obtener 2 ciclos de este ciclo de Krebs. ¿Qué quiere decir esto? Que pues directamente va a producir 2 moléculas de ATP, pero también va a producir, aquí tenemos la producción de una molécula de glucosa, va a producir inicialmente 2 moléculas de GTP, que luego se van a convertir en ATP, y 6 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH. Estas 6 moléculas de NADH más estas 2 moléculas de FADH, cuando pasan a la cadena respiratoria en la mitocondria, tienen la capacidad de en total generar alrededor de 38 moléculas de ATP. También se producen 6 moléculas de agua en este ciclo y 6 moléculas de dióxido de carbono. Ahora, por eso nosotros necesitamos respirar oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, porque la respiración no se lleva a cabo solamente en los pulmones, la respiración la realizan todas las células de nuestro cuerpo. Y la respiración celular tiene como objetivo obtener energía para que la célula se mantenga viva. ¿Cómo hace eso? Pues por un lado, a través del metabolismo de todos los alimentos que ingerimos, los procesa bioquímicamente hablando para convertirlos en acetilcoenzima A y introducirlos al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs en el interior de las mitocondrias, y este ciclo del ácido cítrico lo que va a generar son moléculas de NADH y FADH que la misma mitocondria va a utilizar en su membrana para producir 38 moléculas, aproximadamente 38 moléculas de ATP. Ahora, si ustedes hacen el recuento total de todas las reacciones metabólicas que incluye el ciclo de Krebs y la respiración celular, es donde se obtiene el alto rendimiento energético. En teoría se podrían producir 38 moléculas de ATP a partir de una sola molécula de glucosa. Como resultado también se produce agua y se produce dióxido de carbono. Por eso cuando nosotros exhalamos, liberamos dióxido de carbono, porque es el producto de la respiración celular. Ahora, hace rato les comenté, en teoría se pueden producir hasta 38 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Sin embargo, este procedimiento, el de la cadena respiratoria en la membrana mitocondrial, generalmente tiene fugas de electrones, lo que baja en el rendimiento de la producción del ATP. Entonces, en términos reales, se tiene la producción de alrededor de 30 moléculas de ATP, no las 38 que en teoría se pueden producir. Generalmente se producen entre 30 y 34, así que la disminución no es tanta. Y es una gran cantidad de moléculas de ATP obtenidas a través de una sola molécula de glucosa. Por eso es que les decía que el metabolismo celular de las células que componen nuestro cuerpo es muy eficiente hablando de producción energética, porque a partir de una sola molécula de glucosa puede producir de 30 a 38 moléculas de ATP. Que la energía contenida en todas estas moléculas es una gran cantidad de energía a partir de una molécula relativamente sencilla como es la molécula de glucosa. Si tenemos en cuenta los miles o millones de moléculas de glucosa que ingresan a nuestro cuerpo con cada comida, podemos darnos cuenta de que nuestro cuerpo es capaz de generar unas grandísimas cantidades de energía a partir de ellas. Ahora, como cambió nuestro comportamiento y nuestros requerimientos energéticos en estos días, casi todas las personas ingerimos
mayores cantidades de glucosa de las que requerimos para el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no estamos corriendo constantemente, no somos nómadas, no tenemos que estarnos enfrentando a depredadores constantemente. El conseguir nuestros alimentos no implica un gasto energético tan grande como lo era hace unos 10.000 o 20.000 años atrás. Entonces, actualmente nuestro cuerpo se ha estado teniendo que adaptar a que pues, tiene una gran cantidad de energía disponible, conserva un mecanismo evolutivo que era que como antes no siempre tenían comida disponible, dependían de cuándo tenían éxito en la caza, el, el cuerpo humano desarrolló un sistema de que si tenía un exceso de producción de energía, lo convertía en reserva energética, es decir, lo convertía en grasa, lo convertía en lípidos o lo convertía este, en todas las reservas energéticas del cuerpo. Lo que está pasando en estos tiempos es que, pues como nos cuesta relativamente menos trabajo conseguir nuestra comida, lo hacemos con mayor periodicidad que antes y sobre todo hay una mayor cantidad de alimentos procesados que tienen conservadores que generalmente son a base de carbohidratos o de monosacáridos o de disacáridos, pues tenemos una gran cantidad de glucosa obtenida a través de lo que comemos, hay una sobreproducción de energética y por lo tanto hay un sobrealmacenamiento de reservas energéticas. Por eso la epidemia mundial de obesidad que tenemos actualmente. Ahora, la obesidad no es el único problema que se ha generado con los cambios en nuestra dieta, ¿no? Principalmente o básicamente en el área odontológica tenemos un problema muy grave, que es la gran cantidad de lesiones cariosas que hay en las personas. ¿Cómo está relacionado esto con el metabolismo? Pues muy sencillo. Las lesiones cariosas se originan como producto del metabolismo anaerobio de ciertas bacterias que están en la cavidad oral. ¿Cuáles bacterias? Pues todas aquellas que se conocen como cariogénicas, destaca principalmente el Streptococcus mutans, que lo van a empezar a conocer al detalle a partir de ahorita. Y ahorita vamos a hacer un recuento general de cómo es que se lleva a cabo esto, ¿no? Básicamente, lo primero que sucede cuando uno ingiere algún alimento es que se forma sobre la superficie de todos los órganos dentarios algo que se conoce como película adquirida. Esta película adquirida, pues en realidad son moléculas que se quedan adheridas a la superficie del esmalte, que sirven como base para que se anclen bacterias que están comúnmente en boca. Y estas bacterias, al encontrarse con un medio rico en carbohidratos, estos carbohidratos provienen de los restos alimenticios que quedan en la superficie de los dientes, pues básicamente es su comida, ¿no? Entonces cuando están en un lugar cerca donde hay una gran cantidad de comida, es como si llevaran a una persona hambrienta a un buffet. Entonces todas las bacterias que están en la boca empiezan a utilizar estos restos de alimentos que básicamente son carbohidratos, o bueno, aprovechan principalmente los carbohidratos y realizan sus funciones metabólicas. Ahora, la mayoría de estas bacterias son organismos aerobios, hay algunos aerobios, pero hay unos anaerobios facultativos y otros anaerobios estrictos. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme evoluciona la placa dental o placa dentobacteriana, se van haciendo capas y capas de restos alimenticios, bacterias, quedan algunas atrapadas abajo de todos estos restos y ahí es cuando ya se dan el desarrollo de las bacterias anaerobias. ¿Qué tienen de especial estas bacterias anaerobias? Uno, que su metabolismo pues, funciona a base de carbohidratos y el producto final de su metabolismo es un metabolismo acidogénico. ¿Qué quiere decir? Que produce como desecho de este metabolismo ácido. Generalmente es ácido láctico, pero pueden ser, dependiendo del carbohidrato que utilice para echar a andar su metabolismo, a final de cuentas va a terminar produciendo ácidos.
Entonces, en realidad lo que generan las cavidades en el esmalte que van a ir dando lugar a la caries es el metabolismo, el producto de desecho del metabolismo bacteriano, que es básicamente ácido, ¿no? Generalmente es ácido láctico. ¿Qué pasa entonces cuando se desarrolla la caries? Pues que hay una sobrepoblación de bacterias acidogénicas, anaerobias, principalmente Streptococcus mutans. Si a esto le sumamos que la persona en cuestión tiene una nula o escasa higiene oral, pues estas bacterias permanecen en boca muchísimo tiempo. Las bacterias tienen una cualidad de que son organismos más simples, que se reproducen más rápido y tienen una reproducción exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que una bacteria se convierte en 2, 2 en 4, 4 en 8. Y así se van, y con el paso del tiempo, en unas cuantas horas ya hay miles de bacterias iguales, ¿no? Entonces, el desecho acidogénico de las bacterias tiene un efecto acumulativo. El producto metabólico de una sola bacteria pues produce cantidades muy pequeñas de ácido que la saliva puede neutralizar, pero el problema se da cuando hay cantidades enormes de bacterias que suman cantidades enormes de desechos ácidos, y cuando es por tiempos prolongados vencen la capacidad buffer de la saliva, y entonces sí, estas sustancias ácidas empiezan a hacer un daño químico en los prismas del esmalte y finalmente terminan en lesiones cariosas. Por eso es importante que uno, que tengan higiene bucal adecuada de forma periódica, recomendable. Poco tiempo después de terminar de comer es importante que se laven los dientes para evitar todo este proceso. Y pues con eso tan sencillo se pueden eliminar problemas tan grandes como los que ocasionan la caries. Ahora, otro problema que viene con la caries es que aunque empiece en un solo diente, la misma saliva hace que las bacterias recirculen por toda la boca y colonicen todos los demás órganos voluntarios en la boca. Entonces, en cuanto se detecte la primera caries, es importante que esa persona reciba atención odontológica, es decir, que se coloque una resina, una amalgama, una incrustación, o una corona, dependiendo de la severidad de la caries, para disminuir la población bacteriana en boca. ¿Okay? Bueno. Es todo por hoy, por esta clase. Espero que si tienen alguna duda, pues me la hagan llegar por el medio que ustedes gusten. Es importante que lo hagan, ya que el examen está a la vuelta de la esquina. Y espero que estudien, que hagan sus actividades académicas, que revisen los capítulos del libro correspondientes a los temas que hemos estado viendo, porque pues todo eso va a venir en el examen, ¿no? Entonces, ojalá que no hayan dejado todo para el último momento. Si lo hicieron así, pues aún les queda una semana para estudiar todo lo que va a venir en el examen. Van a venir todos los temas, desde el primero que vimos de la importancia de la bioquímica en odontología hasta lo de las vías metabólicas de los carbohidratos. Todo lo que hemos estado viendo va a venir en el examen, y pues les deseo suerte en el examen. Hasta luego.